Y le doy la bienvenida a este set a la politóloga María Marván Laborde, colaboradora de Excelsior, para hablar justo de esta polémica que se ha suscitado con la filtración del listado nominal de electores. ¿Cómo estás, María? Muy bien, Pascal, muchísimas gracias, buenas noches. Bueno, yo creo que tú tienes una doble experiencia muy importante. Fuiste presidenta del INE, en el naciente INE, y fuiste también... Del IFE, ya no llegué al INE. Exactamente, del IFE en su última etapa, pero también del Instituto Federal de Acceso a la Información. Tu experiencia en la parte de protección de datos personales me parece muy importante en esta discusión. ¿Qué te parece a ti todo lo que ha ocurrido desde que se supo que se había filtrado el padrón a esta nube de Amazon? Me parece lamentable, no es la primera vez, ya habíamos tenido una experiencia. De hecho, Movimiento Ciudadano tiene un procedimiento en contra que está sub iudice porque el tribunal no ha resuelto. Creo que es muy grave, es muy difícil cuidar el padrón cuando por ley tienen la obligación de entregárselo a todos los partidos políticos. Yo considero que hoy podría revisarse el padrón. La revisión que hacen los partidos del padrón tiene que ver con la confianza en las elecciones. Yo creo que la gran mayoría de los mexicanos tenemos confianza en el padrón, los que desconfían de ellos mismos son los partidos. Y seamos honestos, quieren el padrón para poder hacer sus estrategias de campaña, para poder visitar gente a sus domicilios, para poder mandarles tarjetas y regalos. Es decir, lo usan para mucho más que propiamente la revisión. Lo cual está prohibido. Lo cual está prohibido, por supuesto, pero nunca han dejado que la propia dirección del Registro Federal les ponga ciertos límites para que lo puedan revisar, pero no tengan acceso a llevarse las copias. No hay ninguna seguridad en ninguno de los partidos políticos de en qué servidores se carga, cuántas veces lo cargan, quiénes tienen acceso. Porque se los dan en un dispositivo, en un USB, ¿no? Se los tienen la obligación de dárselos. Sí. No hay, digamos, la obligación es legal. Creo yo que eso tenía sentido en 1990, que se inventó el IFE. Sí. Creo que hoy, 2016, tendría que cambiar la ley y los partidos tendrían que ser sensibles porque tienen una gran responsabilidad de todos los datos personales que están manejando. Porque además los partidos tienen representación en el registro de electores, es decir, claro, no es que hubiese una institución que sola, por sí misma, sin ningún tipo de vigilancia, estuviera manejando los datos de los mexicanos, ¿no? No, ahí están todo el tiempo. Las filtraciones importantes que ha habido hasta ahora nunca han salido del Instituto Federal Electoral o del Instituto Nacional Electoral. Una vez salió de la Secretaría de Gobernación y estas dos veces salieron de los partidos. Yo creo que es momento que los mexicanos discutamos y discutamos muy en serio si los partidos tienen que seguir teniendo el derecho de que se les entregue el padrón y se lo lleven a su casa. Creo que no, podrían revisarlo sin llevárselo a su casa. Ahora, en tu experiencia, ¿para qué querría un partido político subir a una nube, en este caso la nube de Amazon, el padrón? Uno puede ser muy mal pensado, creo yo que no tendrían por qué haberlo subido, pero vamos a ser bien pensados para poderlo, que lo tuvieran todos sus militantes en cualquier lado de la República sin problema. Ya ahí tenemos un problema grave, ¿eh? Claro. Porque una cosa es que en los partidos haya 2 o 3 personas responsables que puedan trabajar con él, y otra cosa es que cualquier militante de Movimiento Ciudadano pueda consultarlo desde cualquier computadora. Ya ahí tenemos un problema grave. La otra es que realmente lo hayan subido para venderlo o que hayan obtenido algún tipo de lucro en esto. No entiendo por qué esta compañía les recomendó subirlo. Yo creo que eso es una cosa que tendría que aclarar Dante y realmente decirnos para qué lo subieron y quiénes tuvieron acceso a ese padrón. Cualquier militante de Movimiento Ciudadano en toda la República me parecería muy grave. Ahora, Guadalajara es una ciudad que tú conoces bien, todas las pistas llevan para allá. La empresa Indatcom ha estado relacionada con ayuntamientos y campañas del partido Movimiento Ciudadano. Esta cercanía de la empresa con los ayuntamientos y con el partido y pues su papel en esto, ¿qué te dice? La verdad tendrían que aclararlo
Y creo una vez más, y más con esta cercanía de esta compañía con el partido en municipios específicos, que están usando el padrón para hacer propaganda política y para diseñar sus estrategias, inclusive con visitas a domicilio. El acceso que tienen los partidos al padrón no es para eso, legalmente no es para eso, aunque lo haya dicho Pablo Gómez en la mesa del Consejo. El acceso que tienen al padrón es un privilegio, marcado por la ley, pero un privilegio para revisar la calidad del padrón, no para hacer sus estrategias de campaña. Sí, porque en días recientes, bien lo recuerdas tú, Pablo Gómez decía que bueno, pues si no iba a haber las direcciones, entonces que para qué lo querían. Esto sí habla más bien de un uso para campaña más que para una revisión. Lo que están diciéndonos es que utilizan el padrón para lo que les da la gana. Los mexicanos no damos nuestros datos para lo que sea y no tienen derecho a usarlo para diseñar sus estrategias de campaña. Creo que el momento es verdaderamente crítico y el riesgo al que se están atendiendo es que la gente empiece a decir, prefiero no empadronarme con tal de que los partidos no tengan mis datos. Yo creo que el problema es de ese tamaño. Ahora, llama también la atención respecto a esta empresa Indatcom, que es más bien una empresa de manejo de redes sociales, de estrategias de campaña, pero no tiene, que sepamos, ninguna experiencia en seguridad cibernética. Pues evidentemente no la tienen. Si realmente esta empresa hizo la recomendación, uno, habría que preguntarle para qué. Y dos, evidentemente no tiene ningún tipo de conocimiento de la responsabilidad que significa manejar datos personales. Si este tipo de fuga hubiera sido el equivalente en un banco o en un hospital, el encargado de proteger los datos personales, que tendría que estar registrado en el INAI, podría acabar en la cárcel. De ese tamaño te la pongo. Afortunadamente para el partido Movimiento Ciudadano todavía no está aprobada la ley de protección de datos personales en manos de sujetos obligados, todavía no entra en vigor, estaba por aprobarse en estos días y trae penas mucho más suaves que las de la protección de datos en posesión de privados, pero esta es una violación que de verdad merecería una investigación, pues casi como para llevar a alguien a la cárcel. ¿Cuál sería la sanción prevista por la ley en caso de que esto llegue a sus últimas consecuencias? La sanción va a ser una multa que imponga el INE. Veremos de qué tamaño. La multa que tienen ahora, que está sub iudice en el tribunal, es de 76 millones. Ahora hay reincidencia, tendría que ser por lo menos del doble. Pero en realidad, insisto, si esta fuga se hubiera dado a una empresa, se hubiera dado en una empresa privada, aunque hubieran dicho yo la subí a Amazon y Amazon me hackearon, eso no excusa la responsabilidad de Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano tenía que haber previsto eso, si nos tragamos el cuento de que la hackearon, pero partamos de eso. Si eso hubiese sucedido, de verdad, en términos de la multa por privados, de la sanción por privados, podría llegar hasta la cárcel del responsable. Aquí ni siquiera hay un responsable. El responsable es el partido. Los partidos ni siquiera se han atrevido a decir Juan Pérez, Pedro Martínez y Dolores Domínguez son las tres personas que van a tener acceso al padrón para revisarlo. Se les entrega, lo suben en sus servidores y los partidos deciden si son 5, si son 10, si son 1000 personas las que trabajan con nuestros datos personales. Pues mucho es que pensar, intolerable. Mucho que pensar. María, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos esta noche. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.